Buenos días a todos y dar la bienvenida especialmente a la consejera de Salud y a los directores generales que le acompañan, así como el resto de su equipo que se encuentra fuera del espacio más reducido, ¿no? En primer lugar, como en todas las comparecencias, creo que conviene hacer nuevamente, mandar un caluroso y afectuoso abrazo a aquellas personas que siguen combatiendo el coronavirus y las más entrañables condolencias a los familiares de los fallecidos como consecuencia de esta crisis sanitaria. Evidentemente, creo que es de justicia reconocer la buena gestión que desde la Consejería de Salud se ha hecho al respecto de abordar la crisis del coronavirus, cuando efectivamente, tal y como decía la señora consejera, somos una de las comunidades más afectadas por esta enfermedad, con especial virulencia en comunidades o en localidades concretas, como pueden ser inicialmente Haro, pero enseguida Santo Domingo, y en definitiva en una comunidad de tan poca población como es la nuestra, pues evidentemente el porcentaje es enormemente elevado. Creo que han hecho una buena gestión y es de justicia reconocerlo. Pero también es verdad que es de justicia reconocer el papel que nosotros tenemos que tener, y por eso creo que ha llegado el momento no solo de dar cuentas a este Parlamento, que efectivamente agradezco la gestión que desde esa consejería también se ha hecho, la voluntad en asistir a estas comparecencias puntualmente y de dar las explicaciones correspondientes. Pero, señora Alba, he de decirle que no ha culminado con lo más difícil. Creo que queda lo más complicado por venir. Y creo que queda lo más complicado por venir porque el ser humano somos unas personas que acostumbramos a vivir en la situación en que nos toca vivir. Cuando son bombas lo que cae a nuestro alrededor, salimos a la calle enseguida como si nada, y ahora que es mucho menos visible, pues evidentemente en la medida en que se está implantando este proceso de desescalada, pues tendemos a acostumbrarnos a esta situación y, por tanto, pues seguramente a tomar menos importancia a las medidas tan necesarias en este momento. Por tanto, le insto que desde la Consejería de Salud incidamos fundamentalmente en ser publicitariamente coherentes, explicar la importancia de tomar las medidas. Yo no creo que la población en general sean irresponsables, sino que, como digo, pues todos nos acostumbramos a vivir este riesgo como algo normal y en ese sentido dejamos de tomar esas medidas. Por tanto, es importante ser didácticos, ser pedagógicos, no ser tanto el profesor gruñón, sino sobre todo pues ir explicando la utilización de las mascarillas, que van a ser obligatorias a partir de mañana, porque yo misma soy consciente cada vez que la utilizo que no sé muy bien si lo hago bien o mal. Al final, todos este tipo de equipos de protección, si no lo hacemos adecuadamente, pues son más contraproducentes por la sensación de seguridad que generan que la no utilización de los mismos. En ese sentido, importante y fundamental, decía, seguir insistiendo en la importancia de mantener este tipo de medidas. Y desde su consejería le compete también ser consciente de algo que deben serlo cotidianamente, porque me consta que conocen de esta situación, de la posibilidad y riesgo que tenemos de un rebrote. Y en ese sentido es fundamental seguir dotando a los medios necesarios. Por eso no puedo dejarle de preguntar por un comunicado de prensa que ayer mandaron los médicos de atención primaria, pero que me consta que existen entre otros profesionales sanitarios la misma inquietud. Y efectivamente yo estaba enormemente satisfecha con el anuncio que la presidenta del Gobierno hizo en el último pleno ante este Parlamento, con la dotación de los 3.100.000 euros para la atención primaria, que además es ahora más importante que nunca, pero ya era necesario con anterioridad a la crisis sanitaria. De hecho, está también contemplado dentro del acuerdo de gobernabilidad firmado por Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista el reforzamiento sustancial de la atención primaria. Nos encontramos ahora con un serio problema en la medida en que los profesionales sanitarios han sido muy colaboradores, han hecho un esfuerzo, diríamos, sobrehumano a la hora de atender y cubrir todas esas necesidades, y sin ellos hemos de ser conscientes que no hubiera sido posible. Pero también es verdad y hemos de reconocer que la situación de estrés que han vivido durante este tiempo va a hacer necesario atender
atender las posibles bajas que puedan producirse, también como consecuencia de contagio, y también la compensación de las vacaciones y del enorme esfuerzo con dobles turnos y con un número elevadísimo de horas extraordinarias. Por tanto, le pido, por un lado, que nos explique realmente a qué se van a destinar esos 3.100.000 que la presidenta anunciaba y que nos explique también el porqué de un comunicado de prensa en el que manifiestan que se sienten estafados y engañados. No quiero creerlo, quiero que nos diga, que nos dé números, no solo de lo que ha ocurrido en el pasado, sino también de cómo vamos a abordar el futuro. Y creo y espero que desde esa Consejería de Salud el reforzamiento de la atención primaria debe ser uno de los ejes fundamentales. También quería preguntarle si ya se ha implantado o no el estudio COVID-19 para intentar hacer un seguimiento y una detección precoz de cualquier contagio que pueda producirse y producir, por tanto, un aislamiento que evite contagios a la mayor brevedad. Y como tengo otro turno, pues lo dejo para más adelante el resto de cuestiones. Bueno, pues señora Alba, efectivamente yo no voy a coincidir con el señor Olarte en calificar su tono, porque además nos ha demostrado a lo largo de las distintas comparecencias que su tono no es siempre igual. Lógicamente, en función de las intervenciones y de los acontecimientos, usted va variando el tono. Pero es lo que sí que yo le pretendo decir es que tiende usted, por lo menos en la comparecencia de hoy, a no concretar en las respuestas. Yo entiendo que es más agradable o no concretar al menos en las respuestas a lo que yo le preguntaba desde el inicio. Entiendo que es más agradable centrarse en las felicitaciones que mantengo y no concretar las preguntas que yo le formulaba. Y efectivamente, el por qué han salido a prensa pues es algo que compete a quien ha salido a prensa. Pero yo le pregunto directamente por el contenido de lo que allí se recoge. Y, por ejemplo, se recoge que lo que se ha manifestado en esa mesa, que según ha dicho usted se celebró el lunes, ustedes o desde la consejería, no sé cuál fue la persona en concreto, desde la consejería se manifestó que no se iban a poder abordar cuestiones que ya se habían comprometido previamente. Me estoy refiriendo a las sustituciones de vacaciones, a la no acumulación de pacientes sobre otro tipo de cuestiones, en definitiva, a dotar a la atención primaria de los medios que necesitan y que se echaban ustedes atrás de un acuerdo previo alcanzado. Esto es lo que dicen ellos y yo lo que le pregunto es si esto es cierto o no, qué en concreto dijo el representante o la persona que representara a la consejería en esa reunión a la que usted hace referencia el lunes, que se celebró el lunes, y qué es lo que en concreto se va a firmar el viernes o que se va a anunciar el viernes, porque yo entiendo que a usted le pueda gustar más anunciarlo en la prensa, pero entiendo que el lugar más importante en el que anunciarlo, más cuando ya ha saltado a la prensa un conflicto importante que a mí no me parece que sea un conflicto dotado de dotes partidistas. Digo en concreto la nota que he leído porque realmente inciden tanto en el apoyo que por parte del Partido Socialista en la anterior legislatura se hizo a esa dotación económica, inciden también en la exigencia de cumplir los acuerdos. Yo, como considero que es voluntad, que debe ser y es, de hecho, voluntad de su consejería el cumplir esos acuerdos, incluido la dotación económica que la presidenta anunció, le pregunto en concreto qué es lo que se dijo el lunes en esa reunión y qué es lo que se va a firmar o a anunciar por parte de su consejería el próximo viernes en la reunión. Porque todo lo que tenga que ver con la atención primaria es muy importante para los trabajadores que prestan el servicio, pero también es muy importante para la sociedad en su conjunto. Y, por tanto, le pido concreción a la hora de respondernos, porque también entendemos que es responsabilidad nuestra como Izquierda Unida, como partido que viene soportando y viene acordando con el Partido Socialista y Podemos ese acuerdo de gobernabilidad, el dar cuentas de lo que se va cumpliendo o no de nuestro acuerdo programático. Por eso yo no puedo, cuando me preguntan, decir no lo sé, el viernes lo anunciarán. Y como coincide que hoy se celebra esta comparecencia, le pido que nos concrete en qué se van a destinar esos 3.100.000, si es que es verdad, que supongo que sí, que se van a destinar a la atención primaria, en qué aspectos concretos y si se va a solventar el problema de otros años de no retribución de las nocturnidades, no retribución de las horas extraordinarias, sustitución de bajas y de vacaciones y compensación de las horas que puedan haberse
juntado en estos últimos meses. Y también le preguntaba, y me preocupa, cómo van a funcionar y con qué dotación de personal esos grupos COVID, para eso que coincidimos usted y yo, que es fundamental a la hora de abordar esa desescalada, para esa identificación de los posibles contactos de una persona afectada por COVID-19 en el menor tiempo posible. ¿Cuál va a ser el funcionamiento y qué contratación de profesionales se va a hacer a ese respecto, si es que se va a hacer, o con qué medios humanos nos vamos a dotar para atender esas necesidades? Y por último, pues eso, incidirle en que siga por esta vía, pero también todos sabemos que seguir por esta vía va a implicar dotarnos de enormes cantidades económicas. Esto es una pandemia que afecta a toda la sociedad y que lo hace con más gravedad a los sectores más vulnerables, no solo por una cuestión de enfermedad, sino también por una cuestión social y económica. Hacía usted referencia también a la posible ingreso en arcas de Noé, o como los quieran llamar aquí, de las personas que pudieran estar afectadas y no pudieran estar aisladas en sus domicilios. También es importante, le voy a recordar un debate en el que no pudo asistir usted, no me acuerdo la persona que le sustituyó, porque ya fue una de las primeras reuniones que le convocaron de emergencia en Madrid para hablar del COVID-19. Me estoy refiriendo a un debate que hubo de la Asociación Española contra el Cáncer, y que hacía referencia también a los problemas que muchos enfermos tienen para poder abordar un tratamiento u otra serie de cuestiones. No solo es importante dotar de los medios suficientes en aquellas viviendas que no tienen, sino también de los recursos sociales para poder realizar ese aislamiento en condiciones de no abandono a las personas más vulnerables que pudiera haber en su familia. Por tanto, me parece muy apropiado lo que anunciaba usted al principio, de coordinación con el resto de consejerías. Esto es un tema que debe centralizarse seguramente desde Salud, pero debe trabajarse codo con la Consejería de Servicios Sociales, con las consejerías de Educación, con la Consejería de Desarrollo Autonómico, porque las consecuencias de esta crisis se van a notar en todos los aspectos. Muchas gracias.